arrancando con el tema, decirle más o menos que hace posiblemente un poco menos de 2000 años, hubo una semana que obviamente marcó la vida del mundo, del universo mismo, ¿sí? Y una semana que debe ser tomada muy en cuenta, muy en consideración de parte nuestra. ¿Por qué? Porque lo sucedido en esa semana, ¿sí?, es el reflejo de lo que está sucediendo y sucederá en el mundo hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Nosotros sabemos lo que pasó en aquella semana, la semana previa a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de todas las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Eso que sucedió en aquella semana, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la condenación, muerte y resurrección de Cristo, ¿sí?, todo eso fue el cumplimiento pleno, perfecto, completo de lo que las profecías habían dicho de Cristo Jesús respecto del Mesías, del ungido. Es decir, al cumplirse todo eso, nadie pudo haber quedado con la más mínima duda de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a salvar al mundo cumpliendo ese plan redentor. Pero digo, en esa semana pasaron cosas que uno no puede imaginar que hubieran sucedido y que, insisto, es como un resumen de lo que está pasando y tiene que pasar hasta el fin de los tiempos. Todos los evangelios mencionan esa semana. Yo me he permitido tomar del Evangelio de Marcos, vamos por favor a esta escritura, Marcos capítulo 11, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 11. Marcos 11, del 1 al 11. ¿Cómo inició esta semana? Y dice así, tenemos todos, amén. Con atención y reverencia a la palabra de Dios. Marcos 11, del 1 al 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pues déjeme decirle que aquí hay aspectos sumamente importantes que nosotros debemos destacar, más allá de lo que religiosamente se recuerda en este domingo, ¿sí? Es decir, vísperas del domingo de resurrección, se recuerda con los ramos y por eso que se llamaba, en la tradición se llama el Domingo de Ramos, haciendo alusión única y exclusivamente a esta manifestación que tuvo este pueblo, en el que aparentemente se reconocía la condición no solo de descendiente de David, sino, podríamos avisorar, basado inclusive en los otros 3 evangelios, que aparentemente se reconocía la condición de Jesús, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Redentor, como el enviado, como el esperado de los judíos, ¿sí? Lastimosamente lo que sucede, digo, en los días subsiguientes no coinciden con esta apreciación de este momento. Pero permítame desglosar algunos aspectos que, insisto, son muy importantes. Y les repito, esa semana, desde la entrada triunfal de Jerusalén, o a Jerusalén, que así se le conoce, hasta
la muerte y condenación y resurrección de Cristo, habla de lo que tiene que suceder y viene sucediendo en estos y hasta el fin del tiempo de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque aquí nos muestra una entrada de Él como un rey de paz. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los reyes, si usted revisa inclusive el Antiguo Testamento, va a ver que todos los príncipes y reyes no montaban en caballos, montaban en pollinos, es decir, en asnitos que no habían sido ocupados, sí, para nada más que para el transporte de las personas, nada más, ¿sí? No eran burros de trabajo, no eran burros de carga, ¿sí? No eran burros que se ocupaban para la guerra, no, no. El pollino era la crianza, por lo general primogénita, por lo general, no necesariamente, de los burritos y que se le tenía ahí. Y que antes de que se subiera alguien, ¿sí? Tenía que ser domesticado, ¿sí? Tenía que ser manejado para que no tenga una actitud de rebeldía cuando se suba una persona en él, ¿sí? Esa era la costumbre de todos los tiempos antiguos y obviamente de los israelitas también. Y nosotros vemos que él pide, ¿no?, que le traigan ese pollino. Aquí aclara, dice, nunca un hombre antes se había subido sobre él. Entonces, ¿cuál era el riesgo que podía correr? El riesgo inminente, además, de que cuando Jesús se suba, siendo el primero en subirse, pues él reaccione y le bote y trate de deshacerse de esta primera carga que iba a tener, ¿sí? Y lo siguiente que podía suceder es que cuando él reaccione, ¿sí?, este pollino, este burrito, reaccione, ¿sí?, salga en estampida, en carrera, ¿sí?, porque no había sido previamente domesticado. Dice que nadie se había subido antes. Esa era una cosa que podía pasar. Y la otra cosa que destaca esto, y destacan todos los evangelios, es que Jesús les dice, ¿sí?, cuando están entrando a Jerusalén, por la entrada que venía de Betfagé y de Betania, que era una aldea que estaba al frente de Jerusalén, cuando ellos entran a Jerusalén, les dice, vayan al frente, a la aldea del frente, y ahí van a encontrar a este burrito, está atado, por favor, tráiganme. Y si alguien dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se llevan el burrito? Díganle, el Señor lo necesita, punto. ¿Qué destaco con estas dos cosas? La una, que la Biblia anunció en todo el Antiguo Testamento y se cumplió en aquel entonces y tendrá que cumplirse luego, porque la Biblia así lo dice, que Cristo va a venir 2 veces al mundo. La una ahí, como un príncipe de paz, por eso venía subido en un pollín, ¿sí? Y la otra dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, que luego Él vendrá, Apocalipsis 19, 11, si quiere tomarlo como referencia, que luego Él vendrá como un rey de gloria para juzgar y para pelear con sus enemigos. Ahí viene sobre un caballo. Ahí viene sobre un caballo, ¿sí? Pero cuando Él viene sobre un caballo, en los caballos montaban los jueces y gobernantes, ¿sí?, y los soldados, los guerreros, subían en un caballo. Entonces, este cumplimiento que nosotros vemos a Jesucristo entrando por primera vez, ¿sí?, no por primera vez en Jerusalén, sino haciendo su entrada por primera vez como un príncipe de paz, ¿sí?, en un pollino, tranquilito, ¿sí?, pero que luego le veremos como un juez, alguien que viene a juzgar, y a juzgar con severidad y sin misericordia, y a pelear, así dice Apocalipsis 19, 11, ahí vendrá Él sobre un caballo, ¿no es cierto? Entre la etapa de entrar como príncipe de paz y la etapa que viene como un rey de gloria, como un juez a juzgar, sí, está la etapa de la iglesia. En esas dos etapas está la etapa de la iglesia. ¿Por qué el pollino no reacciona si antes no había sido domesticado, si nunca antes se subió para amansarle? Porque está demostrando dos cosas. La una, que Él es el Rey soberano sobre toda la creación, ¿sí? Y que si se subía a cualquier otro, le tumbaba y el burrito salía corriendo. Pero se estaba subiendo el Creador del universo. Por eso es que el pollino
no reaccionó y entró pacíficamente, aún en medio de gritos, ciertamente de alabanza y moviendo ramas. Lo que tenía que suceder es que el pollino se espante, se asuste y salga en estampida. Y no sucedió, porque el pollino sabía que el que estaba arriba de él era su creador. Como también el mundo entenderá que todo le pertenece a él. Hoy no, hoy somos dueños nosotros, nos creemos dueños, ¿sí? Y las grandes instituciones multimillonarias que manejan el mundo creen que son dueños y que ellos van a ser los dueños. No, Jesús lo demostró fácilmente diciendo, vea, vayan al frente y cojan este pollino que está ahí, ¿sí? Y si alguien les dice, ¿por qué cogen? Dice, el dueño lo necesita. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo Jesús. ¿Quién va a demostrar que es el dueño de todo? Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando venga en su gloria. ¿Sí? Dice que unos lo oyeron y le dijeron, hey, ustedes que están desatando, dice, el Señor lo necesita. Ah, no, si es del Señor, sí. ¿A quiénes se demuestran estas personas de quienes no se sabe los nombres, no se sabe quiénes son? ¿Sí? Se demuestra que ellos son los que serán salvados al final, los que terminarán reconociendo que Cristo Jesús es el Rey de Gloria y el dueño de todo, por quien todo se hizo y para quien todo se hizo. Parece intrascendente una entrada así, parece que no, pero no, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque adicional a eso, dice aquí que en Marcos capítulo 11 que él entró a Jerusalén y al templo, y no menciona nada más, pero en el Evangelio de Mateo menciona que después de esta entrada a Jerusalén, él fue al templo y tumbó las mesas de los mercaderes y de todos los que estaban haciendo negocio en el templo, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que efectivamente, si la entrada en pollino y la venida en caballo, ¿sí?, marca el tiempo de la iglesia, ¿sí?, Jesucristo, después de su entrada en pollino, Él viene a poner orden en el templo. Él viene a poner orden en el templo, es decir, en la relación de su pueblo con su Dios. Y Él va a poner orden. Y Él está poniendo orden. Y va a seguir poniendo orden para que su iglesia esté junto con Él, ¿sí?, cuando Él venga en caballo y no seamos nosotros reprendidos y juzgados, porque nosotros no vamos a ser juzgados. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, de tal manera que no vamos a ser juzgados. Amén. Vamos entendiendo un poco la semana, con la semana que habló Daniel, ¿sí?, de ganarle algo más conflicto. Pero bueno, ¿cuál Daniel? El profeta Daniel. Él habla de una semana. Esta es la semana que comienza con la entrada de Jesucristo a Jerusalén y culmina con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es la semana que se va cumpliendo en el mundo, ¿sí? Desde que Él vino al mundo, Él vino como príncipe de paz. Él no vino como un gobernador, Él no vino como un juez, Él no vino como un paladín de la justicia a rescatar a su pueblo por la fuerza, con espada, no. Él vino con su palabra, con la espada de la palabra, a hablar, a decir, a comentar, a redarguir a la gente. Y la otra cosa que quiero yo que notemos, y que es lo que quiero enfocar un poquito esta charla, es que todo el ministerio de Jesucristo, desde su nacimiento, está rodeado de multitudes. Todo la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra estuvo rodeado de multitudes. Usted recordará que cuando José y María van desde Galilea hasta Judea, de una provincia a otra, porque tenían que cumplir el censo en Belén, que quedaba en Judea, Jesucristo nació allá, justo en el momento del censo, en aquel pesebre. En donde, si bien es cierto, estaban José, María, posiblemente unas otras pocas personas espontáneas que tampoco hallaron espacio en el mesón, rodeado de animalitos, porque los animalitos en la noche ante el frío emiten calor, y por eso es que ellos escogieron ese lugar y ese espacio. Y dice que se presentó un ángel ante los pastores que velaban en la noche. Se presenta el ángel y les dice, ¿sí?, vayan a tal lugar, van a encontrar como señal un niño envuelto en pañales, ¿sí?, y que inmediatamente que el ángel les dijo esto a los pastores, ¿sí?, dice, multitud de huestes, Lucas capítulo 2 menciona esto, dice, multitud de huestes celestiales se unieron para alabar y glorificar a Dios. Ya. Eso es lo que
lo que tiene que cumplirse y se ha venido cumpliendo siempre, desde esas épocas, ¿sí? Si nosotros revisamos, por ejemplo, multitud de huestes con Jesús, si nosotros revisamos, por ejemplo, los últimos versículos del capítulo 4 de Mateo, y tomando en consideración el primero del versículo del capítulo 5 de Mateo, vemos que hay multitudes y el porqué de esas multitudes. Permítame dar la lectura. Mateo capítulo 4, versículos 24-25 y 5:1 de Mateo. Dice así, siempre con atención y reverencia. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar multitud y discípulos. Multitud y discípulos. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha trascendencia también en esa semana y en esta semana. Tiene mucha trascendencia porque, le digo, el ministerio de Cristo Jesús desde su nacimiento fue rodeado de multitudes. Comenzó con las multitudes de huestes celestiales que le alababan. Y cuando él sale a la vida pública, aún un poquito antes, cuando él tenía 12 años, él ya atrajo a un gran número de personas. Recordará que María y José habían subido a la fiesta en Jerusalén cuando Jesús tenía unos 12 años, y cuando ellos regresaban 3 días de camino, no le encontraron a Jesús. Pensaban que venía en la compañía de los que circulaban caminando, regresando de la fiesta, y no le hallaron a Jesús. Y cuando regresan le encuentran a Jesús en la puerta del templo discutiendo, hablando y enseñándoles a los doctores de la ley, y obviamente ante un niño de 12 años discutiendo con los doctores de la ley, atrajo la presencia ya de algunas personas, ¿sí? Pero prontamente, apenas Jesús comienza en Galilea, en el mar de Galilea, a llamar a sus discípulos, a sus seguidores, a inquietarles. El capítulo 4 es precioso para saber cómo tiene que aceptar uno un llamado de parte de Dios. Le dejo de tarea. Dice que vio a estos pescadores, ¿sí? A Andrés, hermano de Pedro, a Juan y su hermano Jacobo. Les llamó a ellos, ¿sí? Comenzaron, ellos dejándolo todo, le siguieron, y comenzó él no solo a enseñar, sino a sanar, a liberar, a llamar la atención, y prontamente multitudes serían parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Multitudes, siempre rodeado de mucha gente. A donde iba la gente se enteraba que estaba ahí y multitudes le seguían a cualquier hora del día, etcétera, 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 ¿sí? Por eso digo, me permití llamar a esto multitudes y discípulos, porque quiero que notemos un aspecto muy, muy importante en este sentido. Toda la vida, ¿sí? Dios ha llamado la atención a multitudes. Toda la vida ha habido un gran número de personas que dicen, no, yo sí creo en Dios. Quizás la actitud de las personas en cada una de las religiones que dicen creer y seguir a Dios, a este Dios, ¿sí? A lo mejor las formas han sido diferentes, pero siempre ha habido un gran atractivo de parte de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que vemos en el entorno de su creación, ¿sí? Hay un temblor, hay que acudir a Dios. Diosito, por favor, ayúdanos, ¿sí? Hay una manifestación de la naturaleza maravillosa, un eclipse, dice, no, ¿quién más que Dios para hacer eso? Y olvidamos todos los argumentos mentirosos de la ciencia, al menos por un tiempo, ¿sí? Hay una aproximación de tsunami y decimos que Dios detenga esas aguas impetuosas, ¿sí? Hay hambrunas y decimos, ¿cómo es posible, no? Que crean que hay un Dios cuando Dios permite todas estas hambrunas. Viene una plaga, viene una pandemia, viene un COVID-19 con sus distintas variantes que ahora ya ni nos llama la atención, porque ya nos acostumbramos, porque ya nos decimos a la idea, ¿no? Y hay unos que decimos que Dios nos sostenga, que Dios nos guarde, que somos los pocos. Pero mucha gente dice, no, y ahí está, y dicen que hay Dios, y cómo Dios permite que tanta gente muera, ¿sí? Que tanta gente inocente muera por estas cosas. De tal manera que Dios siempre ha sido mencionado por multitudes de bocas,
de corazones, ¿sí? Y esas multitudes tienen cambios impresionantes. Hay quienes dicen que lo peor que le puede pasar a una persona que se dice racional, que se dice pensante, es decir, estoy hablando de cualquiera de nosotros, de un ser humano, hay quienes dicen que una persona, por más consciente y racional que sea, cuando se deja manipular por la psicología de masas, o sea, de las multitudes, puede terminar haciendo cosas que nunca en sus cabales lo hubiera hecho. Prueba fehaciente de aquello, por ejemplo, ¿sí?, son las manifestaciones que hay. Por ejemplo, las deportivas, ¿sí? La gente va con un fervor a respaldar a su equipo. Y fruto de la presión de las multitudes, de esa presión psicológica de las multitudes, sea que gane, pierda o empate el equipo de su preferencia, normalmente hay manifestaciones exabruptas luego. No es nada raro, no solo en otras latitudes, sino en nuestro país, que a la salida destruyen, por ejemplo, los vehículos que tenían el símbolo de su equipo, del equipo contrario. Dejan destruyendo esto, hay confrontaciones, hay bala, se pegan, se matan, se ofenden, se agreden. Todas las personas que tenemos el común denominador de la sobrevivencia aquí en la tierra, por esta psicología de masas, terminan actuando abruptamente, por no decir otra palabra que pudiera ser bastante grotesca, ¿sí? Digo, es un ejemplo. Hay otros ejemplos, como por ejemplo aquellas manifestaciones pacíficas como la que hubo aquí el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer y la reivindicación de sus derechos y su empoderamiento, ¿sí? Terminaron en desmanes, tanto por parte de la fuerza pública, cuanto por parte de, hay quienes dicen, los infiltrados. ¿Será que hay infiltrados? No sé, no podemos conocerlo. Lo que sí sé es que hay un montón de marchas pacíficas que terminan en unos conflictos, que terminan en unos desmanes, que terminan en destrucción de bienes públicos y privados, que de pacíficas no tienen nada, simplemente son marchas. ¿Por qué sucede eso? Porque alguien genera una inquietud que en medio del desconcierto de la razón impulsa a tener una actitud de masas, una actitud de multitudes, presionada, ya sea para el bien, ya sea para el mal. La última linda manifestación que tuvimos nosotros multitudinariamente como país, ¿sí?, fue la clasificación de nuestra selección al Mundial. Con seguridad nos van a bajar el IVA, con seguridad se va a detener el precio de los combustibles a nivel internacional, de ese segmento de combustibles que hay por el triunfo de la selección o por el ingreso de la selección al Mundial. Con seguridad, no sé qué más beneficios podamos tener con la selección en el Mundial, y no estoy diciendo que no me emociona, por favor. No estoy en contra del deporte, no estoy en contra, porque al fin y al cabo cuando la selección consigue algo, o cuando uno de nuestros destacadísimos deportistas, que hay muchos individual y sacrificadamente han obtenido grandes triunfos, es un alivio a nuestras preocupaciones el saber que el fulanito, no digo nombres porque se me pueden escapar muchos héroes del deporte que tenemos, pero sí se da cuenta cómo somos, ¿sí?, que no necesariamente debemos estar en el estadio, sino que solo nos enteramos que clasificamos al Mundial y nos ponemos la camiseta de nuestro país, ¿sí?, y somos eternamente felices y comenzamos a especular con quiénes vamos a ganar, a quién le podemos ganar, empatar y perder para pasar a la siguiente ronda, y eso acapara nuestra mente y nuestro pensamiento, y nos abrazamos con los que somos políticamente diferentes, porque la selección nos une. Y si a la vuelta de la esquina podemos arrancarnos los pelos porque nuestros equipos nos separan, o porque la política nos separa, o porque simplemente nuestros comportamientos son opuestos, no dudamos en hacerlo, porque es eso psicología de masas. Es terrible. Por eso es que hay una gran diferencia entre multitudes y discípulos. Hay una gran diferencia. Una diferencia de la cual nosotros no solo debemos conocerla, sino estar pendientes para ver a qué grupo nos pertenecemos. Y déjeme decirle que entre la relación de las multitudes y los discípulos para con Dios y de Dios para con ellos no fue muy diferente.
En realidad la conducta nos hace diferentes, las decisiones nos hacen diferentes, nuestro caminar nos hace diferentes, pero de Dios para con nosotros, tanto multitudes como discípulos, no hay diferencia. Por ejemplo, Dios nos muestra que no, la palabra de Dios nos muestra que nunca un discípulo necesitó ser sanado de alguna enfermedad. ¿Sí? La suegra de Pedro sí. ¿Qué pienso yo? ¿Que nunca un discípulo tuvo esa necesidad? No, sí tuvo la necesidad y Dios le sanó, pero también sanó a las multitudes, ¿o no? ¿Sí? Cuando los discípulos recogieron por 2 ocasiones cestas llenas de pan del sobrante de lo que habían comido las multitudes, yo puedo decir que Dios dio de comer a las multitudes y a los discípulos. ¿Sí? No hubo diferencia para Dios. ¿Sí? Dios sanó, Dios dio de comer, alimentó a multitudes, enseñó a multitudes, ¿sí? Redarguyó a multitudes como a sus discípulos. Desde la perspectiva de Dios, lo mismo para las multitudes, lo mismo para sus discípulos. No hubo mayor diferencia. La diferencia la ponía el comportamiento de cada uno. ¿Quiénes somos de las multitudes o quiénes somos de los discípulos? Y aún en el comportamiento, ¿sí? Nosotros hoy vemos, ¿no? Al inicio de esta semana, ¿sí? Multitudes volcándose. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que hicieron, detalles, aparentemente detalles ínfimos, entre lo que hicieron las multitudes y lo que hicieron los discípulos. Tanto los unos como los otros ovacionaban y exclamaban a Dios, claro, a Jesucristo, reconocido aparentemente como Dios y como el Mesías. Multitudes de discípulos hicieron exactamente lo mismo. Pero hay algo que marca, y por eso tomé el Evangelio de Marcos, porque aquí se marca claramente. No quiere decir que los otros no reconocen, los evangelios son complementarios. La gente sacó ramas de los árboles y ovacionaba, que era una manera de ovacionar, ¿sí? Sacaron las ramas y le ovacionaron, y dicen que algunos de ellos sacaban sus mantos y ponían en el piso para que pise el Mesías, no para que pise el burro. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Los discípulos sacaron sus mantos y pusieron sobre el burro para que se siente el Mesías. Dicho de otro modo, usted sí sabe lo que significa un manto. Un manto significa autoridad. Es por eso que en el cambio de mando entre Elías y Eliseo hubo un manto de por medio. ¿Sí? Yo sé que ustedes leen la Biblia y saben de lo que les estoy hablando. Los que me quedan viendo así, leerán. ¿Sí? Y digo, el manto es símbolo de autoridad. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos no emocionalmente, sino conscientemente, porque eran discípulos, ¿sí? No eran solo parte de la multitud, eran en medio de la multitud, destacaban como discípulos. Ellos sacaron sus mantos, ¿sí? Pusieron sobre el burrito para que Jesús se siente sobre su autoridad. Es decir, su condición de seres humanos, de discípulos, la sometieron, la sujetaron, la postraron debajo del Salvador. El resto de gente en su emocionalismo lo puso debajo del burro. Así es la gente. Es la diferencia entre la multitud y el discípulo. ¿Sí? Y claro, vea, después vemos comportamientos a lo largo de la semana, de esa semana y de esta semana que estamos viviendo, de la semana de la vida, a esa me refiero. Nosotros vemos comportamientos que a veces confunden entre los discípulos y la multitud, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, la multitud, esta que hoy lo ovacionaba y que decía, Hosana al Hijo del Altísimo, usted puede ver en Mateo y en Lucas otro tipo de expresiones, inclusive maravillosas, ¿sí? Eso hizo la multitud. ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron ante el peligro, ante la amenaza, huyeron. Y ahí es cuando yo digo, vea, ¿cómo se habrán sentido ellos al huir, dejándole a su Señor, con el que caminaron tanto tiempo, con el que recibieron tantas bendiciones, tantos favores, igual que la multitud? Y ante el peligro, la amenaza,
Humanamente hablando, entendible, ellos huyeron, los discípulos. Yo meditaba estos días y ayer mucho más. Decía, hay veces que nosotros, los discípulos, yo trato de considerarme así, hay veces que nosotros los discípulos ante el peligro humano o humanamente entendido el peligro, a veces huimos, pero no nos alejamos de él. No nos alejamos. Y cuando nos damos cuenta que de pronto pudimos habernos alejado o distanciado o negado a Dios, fruto del peligro, ¿no? Nos duele, nos arrepentimos y decimos, ¿cómo no fui lo suficientemente valiente si esta fue mi oportunidad para demostrar que soy un discípulo, un verdadero siervo de Dios? Y nos duele, digo, cuando a veces precisamente por la presión de las circunstancias, de las masas, de las multitudes, del compromiso social, del compromiso familiar, del tratar de quedar bien. Pero no por eso debemos dejar de ser discípulos. La multitud no. La multitud es esta. Hoy le alaba, le glorifica, le exalta, se emociona. Días más tarde están la misma multitud gritando, crucifícale. Es inaceptable. Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿dónde estaban los 8,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que comieron en las 2 alimentaciones milagrosas que se dio? Primero fue una de 5,000, luego fue otra de 3,000. Hombres sin contar mujeres y niños. Si queremos contar mujeres y niños, hablemos de 12, 13,000 personas que en las 2 alimentaciones habían comido. ¿No eran algunos de esa multitud que comieron la misma multitud que luego gritaron, crucifícale? Claro. Si yo me permití leer apenas el inicio del ministerio de Cristo Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, versículos 24 y 25, en el que dice que Él sanó a todos, liberó a los endemoniados, ¿sí? Levantó a los paralíticos, ¿sí? ¿Dónde estaba esa multitud? Al inicio de la semana estaba ahí. Al final de la semana, crucifícale. Al final de la semana, desconociendo sus favores. Porque en esa semana, ¿sí?, hubo engaño, persecución, mentira, pero ¿sabe qué también hubo en esa semana? Traición, fruto del olvido de los favores y bendiciones recibidas. Todas esas cosas cambiaron del inicio de la semana al fin de la semana. De esa semanita, estoy hablando de esos 7 días. Ahora le hablo de la semana de la vida y de la semana que usted y yo podemos estar viviendo. Un emocionalismo por lo recibido. Yo le voy a seguir a Dios, no voy a dejar, yo voy a seguir en la iglesia, voy a servir en la iglesia. No, gracias a Dios que ha hecho estos favores, estas bendiciones en mi vida. Amén. Ese es el inicio de la semana y eso es lindo. Ese es el inicio de una vida ministerial, por ejemplo. ¿Sí? Pasa la semana. ¿Qué nos pasa a los cristianos? ¿A qué estamos expuestos los cristianos? Estamos expuestos a que ese emocionalismo que un día nos une, nos liga con el pastor, nos une como familia. A lo mejor cuando somos medianamente pocos y vamos creciendo en multitud, hay engaño, mentira, persecución, traición, porque nos olvidamos de los favores recibidos por Dios y por los discípulos. Esa es la semana que vive todo cristiano. Si un cristiano no ha vivido engaño y traición, no es cristiano. No es cristiano. Así de simple. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios dice que por causa de Él nosotros enfrentaremos eso, persecución. Seremos injustamente señalados. Y eso es parte de nuestra vida. ¿Qué puede pasar? Y con esto concluyo, o mejor dicho, concluyo este capítulo para, si Dios nos da salud y vida, culminarlo la próxima semana, hablando ya no solo de la multitud, sino más enfocados en los discípulos.
¿Qué puede pasar en nuestra vida entre que le recibimos a Cristo como ese príncipe de paz? ¿Sí? Que si nosotros seguimos siendo parte únicamente de la multitud, le vamos a volver a ver a Cristo, pero no para que nos lleve a su presencia, sino que le vamos a volver a Cristo como un juez que venga a juzgarnos y a pelear contra nosotros. Pero si nosotros dejamos de ser de la multitud, de los que son acarreados por las masas, ¿sí? Dejamos de ser de la multitud y pasamos a ser verdaderos discípulos, ¿sí? Y le hago insistencia en esto, en verdaderos discípulos. Entonces nosotros vamos a tener temores, también vamos a tener persecuciones, la gente nos va a traicionar, vamos a vivir dificultades y problemas, pero a la postre vamos a permanecer con Él. La invitación es que nosotros seamos verdaderos discípulos. ¿Y por qué le hago esta insistencia de verdaderos discípulos? Porque hay una partecita en la palabra de Dios que le dejo de tarea para que usted la vea y que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 6 de los versículos 60 al 71. Juan 6, solo anótele nomás para que le revise en casa. Juan 6 del 60 al 71, que dice que en un momento los discípulos, no dice la gente, no dice las multitudes, dice que en un momento los discípulos, y no se refiere a los 12, sino a la gran cantidad de discípulos que se habían sumado también en aquel entonces para seguirle a Jesús, consideraron que la palabra que Jesús les había dicho fue dura. En realidad, más que dura, fue inentendible. Entonces, como ellos consideraron eso, dice, y muchos de los discípulos se volvieron atrás. Es la única porción en los evangelios que habla de esta situación crítica, que aún habiendo llegado a ser discípulos, se volvieron atrás. Por eso hablo de los verdaderos discípulos, porque el verdadero discípulo tiene algunas características. ¿Quiere que le diga? El próximo domingo las vamos a comentar. Así le dejo enchufado, no en una novela, porque esto no es una novela. Esta es una realidad. O peleamos y permanecemos, o somos de las multitudes fácilmente manipulables. Que Dios nos sostenga, que Dios nos sustente, que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 12 de abril a las 7 de la noche. El jueves 14 de abril, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Y tendremos la reunión Sanando el Matrimonio y la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Reunión de Viernes Santo el 15 de abril a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales el domingo a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.